¿Qué tal, chicos? Bueno, ahorita vamos a comenzar con el tema de ácidos y de bases. En este primer video nada más vamos a ver las características de un ácido, de una base y las teorías ácido-base. Los ácidos y las bases son sustancias muy comunes tanto en la naturaleza como en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la naturaleza intervienen en el pH de lagos, de ríos, de océanos, en las funciones de nuestro organismo, aunque también intervienen, por ejemplo, o tienen un papel importante en la investigación, en la industria, en el ámbito escolar y en muchos productos de consumo que usamos del diario, eh, ya sea alimenticios o para la limpieza, por ejemplo. Entonces aquí tenemos esta tabla en donde podemos ver algunos ejemplos. El ácido acético está, por ejemplo, en el vinagre, que es de uso cotidiano, o el ácido cítrico se encuentra, por ejemplo, en el jugo de limón, aunque en sí es en cualquier fruta que sea cítrica, por ejemplo, no sé, toronja, naranja. El ácido ascórbico que está en la vitamina C y el ácido málico que está en algunos refrescos. De bases, por ejemplo, está el hidróxido de sodio o lejía, que se usan como limpiadores de desagüe, de estufas. También sirve para producir jabones. El amoníaco, que es un limpiador doméstico, por ejemplo, igual sirve para la estufa. Y el carbonato de sodio, que sirve para, bueno, aquí dice ablandador de agua. Se refiere a que, por ejemplo, el agua tiene cierta concentración de algunos iones, como calcio y magnesio. Dependiendo de la concentración del ion se clasifica como dura o blanda. Entonces, y bueno, esos iones son los responsables de que pueda producir, por ejemplo, la espuma. Ajá, entonces, bueno, esa es la función del carbonato de sodio. También está el bicarbonato de sodio, que sirve como extintor en algún, bueno, para incendios y tiene la función como de la levadura. O sea, cuando hacen pan, también se puede sustituir la levadura por el bicarbonato para poderlo inflar. También está el fosfato de sodio, que sirve como un limpiador de superficies antes de pintar. Ahora vamos a ver algunas características de los ácidos y de las bases. En épocas de la alquimia, como no había como tal una metodología para poder identificar a una sustancia ácida o básica, se guiaban más que nada por el sabor. Si la sustancia tenía un sabor agrio, eso era un ácido, y si la sustancia tenía un sabor amargo, eso era una base. Ajá. Posteriormente se supo que los ácidos y las bases pueden reaccionar con algunas otras sustancias y las hacen cambiar de color. Aquí tenemos un ejemplo que es el papel tornasol. Cuando sumergimos al papel tornasol en una disolución ácida, cambia del color azul al color rojo. Y cuando el papel tornasol lo sumergimos en una disolución básica, cambia del color rojo al color azul. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estas dos disoluciones. Imagínense que ya sumergimos ambas tiritas, las sacamos. Si observan, esta cambió al color rojo. Entonces, ¿esta disolución qué será? Pues recuerden esto de aquí. Un ácido cambia al color rojo. Entonces, esta es la solución ácida. Y una base cambia el papel al color azul. Entonces, esta de aquí es la base. Ajá. También los ácidos son sustancias corrosivas. Quiere decir que si, por ejemplo, nos llega a caer en nuestra mano a un ácido fuerte, al ser tan concentrado nos llega a dañar el tejido. Ajá. Entonces las bases también son sustancias corrosivas, solo que únicamente en esta ocasión para los ácidos les vamos a dejar el término de corrosivo y en cambio para las bases vamos a decir que son buenos detergentes. Quiere decir que tienen una textura jabonosa. Ajá. Ahora, los ácidos pueden reaccionar con algunos metales, como por ejemplo el magnesio, el zinc o el hierro, y al momento de hacerlo liberan hidrógeno gaseoso. Si es una disolución líquida, se observa un burbujeo por la producción de este hidrógeno. En cambio, las bases no reaccionan con metales. Ajá. También puede reaccionar un ácido con un hidróxido y a eso se le llama reacción de neutralización, como lo tenemos aquí, y nos da como productos la formación de una sal con agua. Entonces, para formar sales
debemos de hacer reaccionar un ácido con un hidróxido o una base. Bueno, para poder explicar el comportamiento que tienen tanto los ácidos como las bases, se hicieron las teorías ácido-base. La primera que vamos a ver es la teoría de Arrhenius. Entonces, Arrhenius formuló el primer concepto teórico de un ácido y de una base, partiendo del efecto que tienen estas sustancias sobre el agua. Entonces, el primero que vamos a ver es a los ácidos. Para Arrhenius, un ácido es una sustancia que produce iones hidrógeno cuando se disuelven en agua. Entonces, antes de agregar a la sustancia, el agua no tiene los iones hidrógenos así libres. Posteriormente, ya que agregamos a la sustancia, lo que ocurrió es que se van a producir iones hidrógeno. Acuérdense que los ácidos los representábamos con un hidrógeno con carga positiva, es la función ácida. Entonces, para entender el concepto, aquí tenemos esta imagen. Observen que aquí tenemos a la sustancia que cuando la disolvemos en agua está produciendo a estos iones hidrógeno. Antes de agregar este ácido, este vaso con agua no tenía estos hidrógenos así libres. Ya que agregamos el ácido o a la sustancia, se produjeron estos hidrógenos. Por eso es que al HCl lo podemos clasificar como un ácido de Arrhenius, porque al momento de disolverse en agua produce iones hidrógeno. Y lógicamente, como estoy produciendo estos iones hidrógenos, la concentración de hidrógeno tiene que aumentar en la disolución. Entonces un ácido de Arrhenius aumenta la concentración de iones hidrógenos en la disolución. Y para las bases es la misma idea. Una base de Arrhenius son sustancias que producen iones, pero ahora hidróxidos. Acuérdense que la función base o la función hidróxido son los OHs. Entonces las bases son sustancias que producen iones hidróxido cuando se disuelven en agua. Y es la misma idea. Aquí tenemos un vaso, le agregamos el hidróxido de sodio y como observamos pues se empezó a producir los OHs, que son las bolitas blancas, y los iones sodio, que son las bolitas moradas. Y también es lo mismo. Si se empezó a producir el OH, la concentración de los iones hidróxido en esta disolución pues tiene que aumentar. La siguiente teoría que vamos a ver es la teoría de Bronsted y Lowry, y esto es porque la teoría de Arrhenius tiene algunas limitaciones. Acuérdense que para Arrhenius un ácido es aquella sustancia que en solución acuosa libera los iones hidrógeno, los H+, y una base de Arrhenius es aquella sustancia que en solución acuosa libera los iones hidróxido, o sea los OHs. Por solución acuosa me refiero a que están en agua, cuando los disolvíamos en agua, pero hay algunas sustancias que no forzosamente liberan un hidrógeno o liberan un OH, pero aún así son ácidos y bases. Entonces para eso está la teoría de Bronsted y Lowry. Dentro de esta teoría vamos a usar dos conceptos, uno es el de donador y receptor y otro es el de pares conjugados. Entonces, ¿qué es un ácido de Bronsted y Lowry? Un ácido de Bronsted y Lowry es la sustancia que dona protones. Acuérdense que los hidrógenos con carga positiva los llamamos protones. Entonces, si el ácido está donando aquella partícula que lo hace ácida, acuérdense que la función ácida se define por los hidrógenos positivos. Entonces, si esa sustancia dona la partícula que lo hace ácido, se transforma en una base conjugada. Ahora, ¿qué es una base de Bronsted y Lowry? Una base de Bronsted y Lowry es aquella sustancia que acepta protones. Entonces, si la sustancia está aceptando aquella partícula que lo hace ácido, esta sustancia se transforma en un ácido conjugado. Entonces, para que entiendan bien el concepto, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos al HF, que es el ácido. Entonces, recuerden que un ácido de Bronsted y Lowry es el que dona sus protones, va a donar sus hidrógenos. Entonces, el HF dona su hidrógeno. ¿Y qué es lo que me forma? Me forma la base conjugada, que en este caso es el ion fluoruro. Aquí tengo el hidrógeno que lo hace ácido y aquí ya no está el hidrógeno que lo hace ácido. Entonces este ya es la base conjugada.
Ahora, una base de Bronsted y Lowry, acuérdense que es la sustancia que acepta protones. Entonces aquí el agua está tomando el papel de la base y si vamos al concepto es el que va a aceptar el protón. Entonces el agua gana o acepta un protón y me forma este que se llama ion hidronio y este es el ácido conjugado. Dos hidrógenos más un hidrógeno, aquí ya tengo tres. Ajá. Entonces esta es la base y este es su ácido conjugado. Entonces aquí dice, HF es un ácido, pierde un protón para formar su base conjugada que es el ion fluoruro. El agua actúa como base al ganar un protón para formar su ácido conjugado que es el H3 o más o el ion hidronio. Ajá. Entonces aquí es, bueno, esos son los conceptos de ácido y base. Ahora, ¿cuáles son los pares conjugados de aquí? Pues este que era mi ácido, su par conjugado es su base conjugada. Y este que era la base, su par conjugado es su ácido conjugado. Y son los que tenemos aquí. Pares conjugados es el ácido fluorhídrico ion fluoruro y el agua con el ion hidronio. Ajá. Ahora aquí tenemos a este ejemplo en donde podemos observar la reacción entre el amoníaco y el agua. En este caso el amoníaco es la base. Acuérdense que cuando vimos el tema de función química habíamos dicho que la función base o la función hidróxido se definía porque tenía al ion hidróxido, al OH-. En este caso observamos que el ion hidróxido no está presente, pero porque el amoníaco es una base de Bronsted y Lowry. Recuerden que las bases de Bronsted y Lowry son las que tienen la capacidad de aceptar un protón. Entonces el NH3 acepta un protón y está formando a su ácido conjugado que es el NH4+. Ahora aquí el agua está funcionando como un ácido porque el agua es el que está donando su protón al amoníaco. Entonces como dona un protón forma su base conjugada que es el ion hidróxido y eso está escrito aquí. El amoníaco NH3 actúa como una base cuando gana un protón para formar su ácido conjugado NH4+. El agua actúa como un ácido al perder un protón para formar su base conjugada que es el OH-. Y bueno, aquí tenemos a los pares conjugados de esta reacción. El amoníaco es la base y el ion amonio es el ácido conjugado. El agua es el ácido y el ion hidróxido es la base conjugada. Aquí tenemos a los dos ejemplos que acabamos de ver. Entonces dice, en estos dos ejemplos se observa que el agua puede actuar como un ácido cuando dona un protón o una base cuando acepta un protón. Ajá. Entonces aquí lo podemos observar. El agua aquí está actuando como una base porque está aceptando un protón y me está formando el ácido conjugado. Ajá. Y aquí el agua actúa como un ácido porque está donando un protón y me forma la base conjugada. Ajá. Entonces, las sustancias que pueden actuar como ácidos y bases se llaman anfóteras o anfipróticas y el ejemplo más claro aquí es el agua. Ajá. Entonces, para que entiendan bien este concepto, vamos a ver otros dos ejemplos. Entonces, otro ejemplo es el ion bicarbonato, que es el que tenemos aquí, y otro es el ion dihidrógeno fosfato, que es el que tenemos aquí. Entonces vamos a ver una imagen para que entiendan bien el concepto. Por ejemplo, aquí tenemos al del agua. Cuando el agua actúa como una base, está recibiendo un protón y me forma el ácido conjugado, que es el ion hidronio. Pero cuando el agua está actuando como un ácido, dona un protón y me forma la base conjugada, que es el ion hidróxido. Ajá. Aquí tenemos al ion bicarbonato. El ion bicarbonato cuando actúa como una base está recibiendo un protón y me forma el ácido carbónico. O cuando, bueno, que es su ácido conjugado. O cuando el ion bicarbonato actúa como un ácido, pues dona su protón y forma su base conjugada, que es el ion carbonato. Ajá. Y aquí tenemos al ion dihidrógeno fosfato. Cuando actúa como una base, recibe un protón y forma el ácido conjugado, que es el ácido fosfórico. O cuando el ion dihidrógeno fosfato actúa como un ácido, dona su protón y forma este ion, que es la base
conjugada y se llama hidrógeno fosfato. Entonces este es un comportamiento anfótero. Por último tenemos a la teoría ácido-base de Lewis. Entonces igual hay un concepto de ácido. Un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar pares de electrones. Y una base de Lewis es una sustancia capaz de ceder pares de electrones. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. En bases observen que también está el amoníaco, que ya lo habíamos visto en Bronsted y Lowry, que también es una base, por cierto. Y también está el agua. En ácidos tenemos a estos ejemplos. Aquí el importante pues es el protón. Entonces vamos a ver un ejemplo de por qué se comportan estos como ácidos y estos como bases. Aquí tenemos este ejemplo. Observen que aquí está el amoníaco, el NH3, es este de aquí, y se está comportando como una base porque tiene este par libre de electrones. Entonces lo que hace es ceder este par de electrones, y por ejemplo aquí tenemos al BF3 que está recibiendo este par de electrones. Entonces por eso estos son ácidos, porque tienen la capacidad de aceptar pares de electrones, y estos de aquí son bases porque tienen la capacidad de donar pares de electrones. Deben de recordar bien que el amoníaco y en sí las aminas son sustancias básicas. No se les puede olvidar que el amoníaco es una base, aunque no tenga el OH, es una base tanto de Lewis como de Bronsted y Lowry. Bueno chicos, aquí termina esta primera parte de ácidos y bases. Todavía nos faltan algunas cosas por revisar, pero será en un video posterior, si no se extendería mucho. Entonces deben de repasar mucho esta parte, en especial la teoría de Bronsted y Lowry, es la más importante. Bueno chicos, se cuidan y hasta pronto.